San Pedro también. ¿De dónde? Ocaña Norte de Santander. También dice presente. Campo de la Cruz también. ¿De dónde? Las Nieves, caramba. La gente de Las Nieves también dice presente. Tenemos listo el dron. Está listo el dron. Me avisan cuando está listo el dron. Los cuervos. Muchachos, que se sienta, muchachos. Que se sienta, muchachos. Que se sienta. Tenemos otra muestra cultural. Me avisan. Está listo para recibir al doctor Gustavo Petro. Ya viene. Se está subiendo en ese momento a la tarima. Así que vamos mano arriba, que aquí está. Vamos Colombia. ¡Ay! Vamos Colombia, que sí se puede. Llegó el hombre del cambio. Aquí lo tiene Barranquilla. ¡Oe, oe, oe, oe! Petro. ¡Oe, oe, oe, oe! Petro. Petro. ¡Oe, oe, oe, oe! 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 Petro. Gracias. Gracias, Barranquilla. Acá. Vamos. Vamos. Son pasarela, que no estoy acostumbrado. Vamos a ver. Más espacio. Aquí caminamos sobre una P. Esta pasarela tiene forma de P. ¿Por qué? Es P de paz. Es P de pacto. Sí, es P de Petro. Es P de patria. Es P de pueblo. Pueblo. Lo único que puede cambiar la historia de Colombia es el pueblo. Por eso quisimos comenzar esta reunión, este pacto con el pueblo. Se asustaron tanto por ahí que hasta irradiaron una especie de WhatsApp, dicen, mentiroso. Dijeron que aquí se iban a reunir
personas que venían del África, de Haití, que los traíamos de Panamá. No, aquí se reúnen los barranquilleros y las barranquilleras, el pueblo del Atlántico, el pueblo del Caribe, Colombia. Dijeron que dizque esta reunión era un pacto con el diablo. No, señores ni señoras, quienes han hecho un pacto con el diablo son quienes nos gobiernan. ¿O cómo se puede entender? ¿Cómo no puede ser un pacto con lo diabólico el robarle el dinero público a la alimentación de los niños y de las niñas? ¿Cómo no puede ser un pacto con lo diabólico el quitarle el internet a la niñez campesina? ¿Cómo no puede ser un pacto con lo diabólico ordenarle a la fuerza pública que le dispare directo a los ojos de los jóvenes, que abusen sexualmente de las jóvenes que protestan, que maten y descuarticen a nuestra juventud? ¿Cómo no va a ser diabólico el que llenen a Colombia de masacres y eliminen uno a uno miles de líderes sociales? Ese sí es el pacto con lo diabólico. Nosotros aquí lo que estamos haciendo es un pacto con la paz. Es un pacto, si lo quieren así, con el Jesús que prefiere a los pobres. Es un pacto con el pueblo. Eso es el pacto histórico. Un pacto con la historia y con el pueblo de Colombia. Por eso estamos aquí, para iniciarlo, para reunir en donde toca, en la plaza pública, en la calle, al pueblo de Colombia, para que dialoguemos, para que construyamos conjuntamente el camino inmediato, el presente, los días que están por venir, el momento del quiebre de la historia de Colombia. Ese pacto con el pueblo, ¿para dónde va? ¿Qué es exactamente lo que queremos? Lo que queremos es simple, es sencillo. No hay que meterle mucho seso a los objetivos que hemos propuesto. Lo que queremos es que en el territorio de Colombia podamos convivir sin matarnos los unos a los otros. Lo que queremos es que en medio de esta belleza natural que nos rodea, difícilmente encontrable en el planeta, en medio de esta belleza de la naturaleza exuberante, de la diversidad de Colombia, quienes habitamos en este territorio nos podamos abrazar, nos podamos solidarizar, nos podamos simplemente querer, podamos convivir. Es un pacto de convivencia. ¿Saben qué significa la paz? Simplemente poder convivir en nuestro territorio.
El pacto por la paz no es un mamotreto de acuerdos entre los guerreros, no. El pacto por la paz no se firma en mesas entre personas armadas y uniformadas que se han matado entre sí. Importante, pero esa no es la verdadera paz. Ustedes... Yo vine a hablar de paz, que conste. Decía, la paz no es simplemente, aunque lo respaldamos, que quienes se hayan matado entre uniformes y armas y pistolas y bombas y masacres decidan dejar de hacerlo. Eso es importante, pero en la historia de Colombia, casi siempre que se firma un acuerdo de paz, continúa la violencia, continúa la guerra. Se firmó el acuerdo de paz con el M-19, hicimos la Asamblea Nacional Constituyente, nos eligió el pueblo, sobre todo el pueblo barranquillero. Se hizo la Constitución del 91, derogamos un siglo de la vetusta y autoritaria y antidemocrática Constitución de 1886. Hundimos su estado de sitio, hundimos su represión, se expidió esa Carta Magna y sin embargo continuó la guerra. En la década de los 90 confeccionaron un genocidio de 200.000 muertos en la sociedad colombiana. Y no se acaba de firmar el acuerdo de paz con la FARC, e igualmente ya van 300 excombatientes asesinados, ya llenaron el país de masacres, ya continúan los campos de batalla y la guerra, ya la guerra perpetua. Se toma el Estado y se toma el territorio y adolorido victimiza al pueblo de Colombia. La paz no se construye simplemente así. Tiene otro significado, tiene un camino que no hemos construido. Y es que la paz no lo hacen, no la construyen las gentes armadas. La paz real, definitiva, permanente, solo la puede construir la sociedad misma, el pueblo. Por tanto, convivir en este territorio como sociedad sin matarnos los unos a los otros significa la verdadera paz. Pero ¿cómo se hace esa convivencia que es la que estamos proponiéndole a Colombia? ¿Cómo se construye esa posibilidad como ya lo han hecho la mayoría de las naciones del mundo? Como lo vive la mayoría de la humanidad en este planeta, pero que nosotros en 2 siglos no hemos podido encontrar los senderos para que como nación unida nos mantengamos solidarios en este territorio. Yo adelanto una propuesta. El pacto de convivencia que necesita Colombia, hecho por toda su sociedad diversa, en las etnias, en las culturas, en las regiones, en las edades, en los géneros, en el sexo, en las religiones, en las visiones de la política. El pacto de la convivencia tiene una base fundamental que nunca se ha construido en la historia de Colombia. El que se puedan cumplir, que se puedan garantizar los derechos fundamentales y básicos del ser humano que habita este territorio.
los derechos del pueblo y de la gente, los derechos del ser humano. Esta P de paz se escribe realmente en la historia de Colombia si la gente tiene pan. La paz es el pan. Qué sencillo, qué simple. No se necesita leer una biblioteca para entender que los pueblos conviven en paz si tienen pan. Solo que el pan del siglo XXI no es solamente la comida del estómago, que es fundamental. Si es que Barranquilla, por ejemplo, en las estadísticas frías del DANE, aparece al lado de Cartagena como las ciudades que más hambre tienen en Colombia hoy. Es que no se podría confundir el buen gobierno como aquel que puede construirle un edificio lujoso, hermoso, para las castas más poderosas del Caribe colombiano en el norte de la ciudad, mientras más de la mitad de la población no tiene pan. El buen gobierno no es el que hace ese hermoso edificio. El buen gobierno es el que le lleva el pan a la boca del hambriento. La paz es garantizar los derechos de la gente, porque ese pan físico en el siglo XXI es alimentación para el cerebro, es educación para la juventud. En el siglo XXI el pan es poder prevenir la enfermedad, poder vivir con dignidad lo más que se pueda, tener salud. La paz es salud para la gente. La paz es conocimiento para la gente. La paz es tener agua potable. La paz es tener energía barata para desarrollar y producir. La paz es tener una pensión garantizada si se trabaja. La paz es tener estabilidad laboral. La paz es poder beneficiarse de las riquezas del país a partir del trabajo. La paz es un Estado que ayude a trabajar, un Estado que ayude a producir. La paz es garantizar los derechos fundamentales y básicos de la sociedad colombiana. Si esa es la paz, entonces ¿por qué Colombia no ha podido vivir en paz? Colombia no ha podido vivir en paz porque quienes han gobernado el país no han querido garantizarle los derechos fundamentales a la gente, a pesar de que la Constitución del 91 lo manda, lo ordena por encima de todas las cosas. ¿Por qué no han podido cumplir con la promesa hecha desde hace más de 30 años en la Constitución del 91? ¿Por qué en un país tan rico, con tanta tierra fértil, con tanta agua, con tanta biodiversidad, la mitad de nuestra población tiene hambre? Porque hay una élite que ha gobernado a Colombia durante 2 siglos y se ha robado el dinero. Se ha abodineando el dinero. Ha venido depredando la naturaleza, ha venido destruyendo la montaña y el bosque y el agua, ha venido destruyendo el ser humano. Allí donde se tenían que garantizar los derechos fundamentales de las gentes,
para construir la base más sólida de la convivencia y la paz, lo que hicieron fue construir negocios para quedarse con los dineros. Le llamaron a eso el neoliberalismo, palabreja filosófica que significa simplemente que allí donde el Estado tenía que garantizarle derechos fundamentales a la gente, lo que vinieron a hacer fue un mercado de negociantes que se quedó con el dinero y destruyó los derechos, que se parrandeó la Constitución del 91, que destruyó la posibilidad de construir una nación. Y hay que decirlo con nombre propio, desde el gobierno de César Gaviria y con su ponente preferido en el Senado de la República, el senador de entonces Álvaro Uribe Vélez, construyeron las leyes, las normas, los reglamentos que transformaron los derechos de la gente en simplemente un espacio de mercanchifles. Lo hicieron en la educación. Toda la política en los últimos 30 años ha consistido en cómo se deteriora el colegio público, la universidad pública, para que prosperen las universidades pobres pero privadas de garaje. Sus propietarios no son más sino la clase política de Colombia. En la salud, a través de la Ley 100, construyeron un mercado para los negocios. Un sistema en donde dineros de la gente que trabaja y del Estado se transfería a unos intermediarios financieros para quedarse con la plata y entregarle al pueblo simplemente ibuprofeno o aspirina. No hay un médico que llegue a un hogar si no se le paga. Ni siquiera en la época del COVID fueron capaces de hacer las pruebas necesarias para controlar la enfermedad. Nos dejaron ir como rebaños a contagiarnos y ya van 120,000 muertos mal contados que pudieron ser evitados si en esta sociedad tuviéramos un sistema de salud real y no un simple negocio de mercanchifles. Nos condenaron a la muerte porque consideraron que la salud era una mercancía. Eso que llamamos los neoliberales llegaron al extremo de escribir que la vida humana tiene un precio de mercado, que se puede pagar por la vida humana, que si el que envejece termina siendo más costoso para el Estado, entonces lo mejor es que el Estado no lo atienda. Ya borran esos artículos, pero es un simple negocio financiero, no un sistema pensional. Fácil han recogido 200 billones de pesos del trabajo de la gente en las cotizaciones. Los han manejado durante 20 años para hacer las inversiones de los dueños de los fondos privados. Una de ellas Odebrecht, por ejemplo. Otra de ellas el puente de Chirajara, por ejemplo. Han saqueado al Estado con esos dineros de los trabajadores a través de comprarle títulos de ahorro al gobierno, aumentando la deuda pública con un alto interés, y el alto interés ha ido a parar a los bolsillos de los banqueros. Un sistema pensional construido para otorgarle utilidades a los dueños de la banca, pero no para otorgar pensión. Ni pensión, ni salud, ni educación, ni pan, ni agua potable. Por hacer negocios,
por saquear el Estado, porque hemos mantenido una casta política y social que depreda la naturaleza y depreda al ser humano. Es por lo cual no se ha podido construir una sociedad que le garantice a la gente sus derechos básicos fundamentales. Y resulta que esa es la paz. Y resulta que hacer eso es el camino cierto y sólido de hacer la paz. Por hacer negocios y enriquecer 5 banqueros, Colombia ha decidido aislarse y alejarse de los senderos de la paz y condenar a su juventud a matarse en los campos de batalla. Nosotros estamos entonces proponiendo cambiar el camino. Estamos proponiendo tomar otro rumbo. El cambio. No seguir así. No permitir que se destruya la posibilidad seria de construir una nación pacífica y próspera y justa y democrática. Otro rumbo, un cambio. El pacto histórico lo que les propone es cambiar la historia de Colombia. Y por eso nos temen, porque lo que proponemos en realidad es un cambio que perjudica a una minoría, sí, los que se han beneficiado haciendo negocios con los derechos de la gente. Un cambio que beneficia a la inmensa mayoría, sí. El camino que permite construir los derechos de la gente. Ese es el cambio que proponemos. Es decir, lo que le proponemos a la sociedad colombiana es construir ya la paz, la posibilidad de convivir en paz. Si la paz es la garantía de los derechos básicos y fundamentales de la gente, del ser humano, entonces nosotros lo que estamos proponiendo es la paz. Pero la paz no para maquillar simplemente la masacre, sino para cambiar en realidad la historia de Colombia. El cambio tampoco es complejo, así como no es compleja y difícil teóricamente la paz de Colombia. Si la paz simplemente es el cumplimiento de los derechos de la gente, el cambio es lograr cumplir los derechos de la gente. Ese es el cambio. Poder garantizar en nuestro sistema de educación que toda la juventud colombiana pueda acceder a una universidad pública de calidad, gratuita y con extensión de servicios alimentarios para el joven, la joven y su familia. Cumplir el derecho a la salud es simplemente tener la capacidad de llevar un médico o una médica rutinariamente a donde vive la gente en su hogar. Y prevenir la enfermedad, porque el derecho a la salud comienza por disminuir al máximo la enfermedad que se puede evitar. Cumplir los derechos significa cambiar el sistema pensional para que los actuales viejitos y los que ya seremos viejitos dentro de un tiempo corto podamos tener pensión. Porque una señora que trabaja todos los años, todos los días, tratando de sacar sus hijos adelante, rebuscándose en las calles la posibilidad del pan diario, no puede tener una pensión en Colombia. ¿Acaso es que no trabaja?
¿Acaso es que no ha dedicado su vida al trabajo? ¿Cuántos millones de colombianos no han trabajado y hoy no tienen pensión, ya viejos? Eso se llama justicia. Eso se llama cumplir los derechos fundamentales que estableció la Constitución del 91. Eso se llama injusticia. Y es esa injusticia la que genera la violencia. Claro que se puede cambiar el sistema pensional si el cotizante, al pagar a un fondo público, entrega un dinero que directamente va a financiar a un pensionado. A pagar la pensión en ese mismo momento se garantiza la pensión, porque ese que hoy cotiza, ese es el sistema que garantiza la pensión, solo que si el cotizante paga directamente al pensionado a través de un fondo público, ¿dónde quedan las ganancias del banquero? No hay. Lo que hemos construido, o ellos han construido, los del pacto con Satanás, el verdadero pacto con las utilidades al banquero. Es un cambio de sistema en donde lo público, lo solidario, tiene un gran peso precisamente para cumplir y garantizar los derechos básicos de las gentes, es decir, para garantizar la convivencia y la paz. Ese es el cambio que proponemos. Que el agua potable no sea un negocio como servicio público y como derecho, sino que sea gestionado por la comunidad, no por el negociante y mercanchifle. ¿Quién dijo que en las épocas del desastre climático el agua que puede escasear se tiene que convertir en una mercancía? Si el agua no es una mercancía, es un derecho. El Caribe colombiano está lleno de sol. Y el sol es la máxima energía planetaria. Y hoy tenemos la tecnología para volver esa energía del sol, energía eléctrica, casi que gratuita. ¿Cómo es posible que hoy un derecho que es el derecho a la energía se haya convertido en un negocio tal que el Caribe esté pagando las tarifas de energía más caras de toda América, cuando es la tierra privilegiada del sol, hijos e hijas del sol? Por eso nuestras pieles son así. Ese sol sería el motor del gran desarrollo del Caribe, la región de más grandes tierras fértiles, de más abundancia de agua, porque todo el agua de Colombia llega al Caribe, de más sol y de cercanía al mar. ¿Cómo puede tener a la mayoría de su gente en pobreza? El sol, el mar, el agua, la tierra es el trabajo. Si ustedes juntan el trabajo a esa mamá, que es la tierra, el agua, el sol y el mar, ustedes tendrían la riqueza. Pero el trabajo ya no es el trabajo muscular, es el trabajo cerebral. La casta política que gobierna la costa Caribe, que le entregó los votos comprados a Duque para hacer un fraude electoral en el 2018, es la que ha impedido juntar la mamá con el papá en la gran familia de la prosperidad. La mamá tierra, la mamá agua, la mamá sol, la mamá mar, con el papá trabajo humano. Se dedicaron fue a depredar la tierra y convertirla en latifundios improductivos. Se dedicaron fue a destruir el agua, a encarcelarla.
a enterrarla como en Barranquilla. Se dedicaron a desconocer el sol para proteger unos oligopolios de la energía eléctrica que se quedan con los dineros del pueblo caribeño. Se dedicaron a proteger el negocio del agua potable del cual ellos son dueños o son sobornados por los dueños, como en el caso de la AAA, y transformar el agua en mercancía y no derecho. Es por eso que en el Caribe hay pobreza en medio de tanta riqueza, pudiendo ser la región más rica de Colombia. Castraron las posibilidades de la prosperidad, haciendo volcar el Caribe hacia la pobreza en vez de la riqueza, quitándole su autonomía económica y haciéndolo depender de las castas políticas de Bogotá, que solo piensan en hacer negocios con la gente del Caribe. Solo ven el Caribe como un territorio a conquistar, como antaño los conquistadores. Solo ven Cartagena para explotar el turismo en el barrio del jet set, pero no pueden ver los barrios de los negros y de las negras. Solo invitan en sus clubes en la ciudad de Bogotá a los dueños de la tierra, que son 2.000 personas, uno de los cuales fue presidente de Colombia. Mucha de esa posesión untada de sangre y cocaína, pero no ven al campesino, no ven a la campesina. Para ellos no existía el joven popular hasta que decidió estallar de indignación. Para ellos no existe la juventud. Para ellos no existe la mamá que lucha por sacar quizás sola adelante a sus hijos. El 40% de las familias barranquilleras están encabezadas por una mujer sola con sus hijos. 40% para esa casta política que toma las decisiones en el centro. No existe la madre cabeza de familia caribeña. Solo cuando vienen las elecciones entregan la limosna para que les den el voto. Y la limosna se convierte en la manera como se impide el cambio en Colombia. Por eso el Caribe está de rodillas en la pobreza, cuando podría ser la región más rica de Colombia si simplemente esa tierra, ese agua, ese sol, ese mar estuviera al servicio de la mayoría de su población en un sistema económico muchísimo más democrático. Si el Estado entendiera que la política social no consiste en dar limosna, porque la limosna lo que genera es más pobreza, pero que ellos quieren tener más pobreza, porque entre más pobreza, más votos comprados y se mantienen en el poder. La política social consiste en garantizar derechos y en garantizar que el pobre y la pobre deje de ser pobre. No mantener la pobreza, sino superar la pobreza. ¿Y cómo se supera la pobreza?, preguntarán. Pues haciendo rico al pobre, haciendo digno a la gente pobre, dotándolos de los instrumentos que generan la riqueza, los instrumentos como el cuchillo o el tenedor o la cuchara que permiten no solamente comer, sino producir. Porque la riqueza es la producción y el trabajo. Si la gente puede trabajar y producir, se enriquece. Si la gente puede trabajar y producir, deja de ser pobre. ¿Y cómo podría tener los instrumentos entonces para producir y trabajar? Pues no es con la limosna uribista que compra el voto y la conciencia.
es con los instrumentos de trabajar, es con la tierra y con el agua, es con el saber, democratizando no solamente la tierra, sino la universidad. Es con la energía se abarata, y para eso está el sol y la tecnología solar. Es con el crédito, reemplazando el gota a gota, no con los bancos de Luis Carlos, que no quiere entregarle crédito al pobre, sino a sus amigos del club, sino con una banca pública que pueda dotar de crédito y capital con tasa de interés subsidiada la cooperativa, la pequeña empresa familiar, las empresas de la señora madre de cabeza de familia, la iniciativa juvenil, la construcción y el empoderamiento de la economía popular. Es empoderando la economía popular como la pobreza puede ser superada definitivamente en Colombia. No es un capitalismo para 5 banqueros vagabundos. Es un capitalismo popular para 50 millones de personas. No es solamente un capitalismo, es también empoderar no la competencia, sino la solidaridad, completamente diferente a la de Uribe. Uribe da limosnas. Y entonces hemos descrito aquí un programa de gobierno. Lo que hemos descrito es un camino para garantizar los derechos fundamentales de la gente y para darle una base de financiación en la transformación de la economía colombiana de extractivista, petróleo, carbón y cocaína, hacia una economía fuerte en la producción agraria, industrial, con sus servicios concomitantes, que comienza es por la democratización de la economía, por democratizar la tierra, el saber, el crédito, por empoderar la economía popular para poder superar la pobreza. Este es el programa de gobierno que proponemos y que yo me permito decirles es la base fundamental de la construcción de la paz. Por eso, sin tapujos, podemos decir que nosotros queremos quebrar las aguas. Se vive. Queremos que esa historia que hasta ahora ha sido de injusticia, de violencia permanente, perpetua, de raquitismo económico que genera hambre, de ignorancia inducida por los mismos gobiernos que destruyen la educación, de enfermedad y muerte, de pobreza, miseria, que esa historia que hasta hoy ha sido de exclusión de la gente, de su dignidad, de su vida, a través de la exclusión de sus derechos, pueda ser reemplazada por otras aguas que yo creo que son más limpias, menos turbias, menos sucias, menos corruptas, menos descompuestas, menos sanguinarias. Esas aguas que puedan permitir que este país tenga justicia, que tenga derechos, que tenga una economía que genere prosperidad para el conjunto de la población a partir de la gran riqueza natural de una Colombia hermosa y bella que nos entregaron en nuestras manos de seres humanos. Que tenga paz, una era de paz, una era de conocimiento, una era de justicia, una nación. Lo que nosotros les proponemos es construir una nación y no el matadero
el cementerio que hoy es Colombia. Y por tanto, lo que estamos planteando es un cambio. Aquí les he explicado con toda la sinceridad de mi corazón en qué consiste ese cambio que queremos. Yo no les estoy proponiendo el socialismo. Que la gente tenga derechos no se llama comunismo, se llama democracia. Lo que yo estoy proponiendo es democracia para tener la paz. No estoy proponiendo expropiarle la casita al señor o a la Panamericana o a no me acuerdo qué cosas hay por acá. Ni el taxi, ni el mototaxista, ni quitarle la pensión al pensionado. Lo que yo quiero es que la gente de edad tenga pensión toda. No estoy proponiendo quitarle el salón de belleza a la gente. No estoy proponiendo quemar las iglesias. En Bogotá construimos iglesias. Garantizamos la libertad de creencias. Yo no puedo decir que soy ateo, tengo mis creencias. Me eduqué en un colegio católico y de ahí abrevé, de ahí acumulé unas lecciones de 2 personas, o de 3, si contamos a Jesús, San Francisco de Asís y Camilo Torres Restrepo. Ellos enseñaron el mensaje cristiano de que la opción preferencial son los pobres, no como los falsos pastores que terminan vendidos por el dinero de los poderosos, llevando a sus feligreses a votar por quienes sí han hecho un pacto con Satanás. El pacto que consiste en robarse lo público, lo que es de todos y de todas, y cerrarle las puertas de la oportunidad de vivir a la niñez y a la juventud. Nosotros no estamos proponiendo eso. Lo único y simple que estamos proponiendo es un sistema político, económico y social que sea capaz de garantizarle los derechos fundamentales a la gente, porque esa es la base verdadera de la paz. La paz es el pan. Pero no lo podemos hacer sin cambiar el país. No lo podemos hacer sin cambiar los gobiernos, los locales, los nacionales. No lo podemos hacer sin cambiar el Congreso de la República, donde se hacen las leyes. No lo podemos hacer sin cambiar la presidencia de la República. No lo podemos hacer sin mandar a su casa a quienes han manejado este país hereditariamente por 2 siglos para colocar en el Palacio de Nariño a quienes nunca han gobernado a Colombia, a los negros y las negras, a los indígenas y campesinas, a los jóvenes y las jóvenes, a la mujer popular, a la mujer en general, a la inmensa diversidad de Colombia, al pueblo trabajador. El pueblo trabajador jamás ha gobernado a Colombia. La han gobernado quienes viven del pueblo trabajador, los banqueros, los grandes propietarios de tierras, los grandes contratistas que se roban el dinero público. Con ellos no puede haber cambio en Colombia.
con sus candidatos que se visten de blue jean y a veces parecen humanistas cuando llegan las elecciones, y entonces le dicen a Uribe, uy, uf, 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 cuando fueron los empleados de Uribe durante todos sus gobiernos. Solo porque Uribe ya no es querido por la gente, entonces ahí como Pedro lo niegan 3 veces, pero vivieron de él, trabajaron con él, construyeron sus políticas con él y fueron los grandes constructores de la política que destruyó los derechos de la gente. Entonces ahora se presentan como si fueran la alternativa para engañar una población con un único objetivo: impedir el cambio en Colombia. Hoy hay 2 partidos en este país, solo 2, no 28 candidatos, solo 2. El partido que quiere que las cosas sigan igual y el Partido del Cambio. El partido que quiere que las cosas sigan igual tiene 27 candidatos. El Partido del Cambio tiene 4 precandidatos y será uno o una en el mes de marzo. Los ponemos a decidir porque es la sociedad la que decide. ¿Queremos que las cosas sigan igual o queremos el cambio? Si lo que queremos es el cambio, entonces tenemos que asumir una serie de tareas difíciles. El gobierno construya sedes universitarias públicas. ¿Por qué tenerle miedo a que un gobierno llene el país de escuelas? ¿Cuál es el miedo a la escuela? Yo le tendría miedo a no tener las escuelas, a no tener las universidades, a no tener la juventud estudiando. ¿Cuál es el miedo a que el campesino tenga tierra? Yo le tendría miedo a que el campesino no tenga tierra. ¿Cuál es el miedo a que el pueblo y la economía popular tenga crédito? Yo le tendría miedo a que esa economía popular todos los días tenga que pedirle al gota a gota armado un crédito de usureros. ¿Cuál es el miedo a que un gobierno de trabajadores y trabajadoras exista? Yo le tendría miedo a un gobierno de banqueros. ¿Cuál es el miedo a que Colombia tenga paz? Yo le tendría miedo a un país en guerra, destruyéndose a sí mismo. ¿Cuál es el miedo a tener democracia? Yo le tendría miedo a no tenerla, porque no tener democracia transforma a los pueblos en rebaños y los pueblos rebaños solo van al matadero. No hay que tenerle miedo al cambio. En Colombia es que sigamos igual. Un pueblo sin derechos, una juventud excluida, una mujer ultrajada, un campesino sin tierra, un país que se queda sin agua, un país que se queda sin tierra, un país que se queda sin el... No como en el 2018, nos implica mayores tareas, nos implica que no solamente hay que cambiar un presidente, no solamente hay que cambiar un presidente. Esta vez un presidente costeño. La última vez que gobernó un presidente costeño fue hace más de un siglo. El cartagenero Rafael Núñez bien Godo, que hizo la Constitución de 1886, que nosotros derogamos. El primer presidente progresista costeño de Colombia. Para volver la región Caribe la región más rica de Colombia.
Ya. Pero no se necesita solamente cambiar el presidente, hay que cambiar el Congreso de la República. Amigos y amigas barranquilleras, el clan Char no puede seguir manipulando el Congreso de la República, porque lo único que hace, en lugar de ayudar a construir la justicia, es abudinear el presupuesto nacional. Por ahí no se construye la paz. Si el pueblo barranquillero vota a Petro, pero no vota el pacto histórico, sino el que da la teja y el cemento, entonces los congresistas de la mafia, que se volverán mayoría, matarán a Petro. Ojo, tenemos la costumbre de votar aquí por el politiquero en el Congreso y por el cambio en la presidencia. Eso no vale, porque estás votando por el asesino del presidente del cambio. Porque como en Brasil se reúnen en la Cámara de Representantes, se toman la comisión de acusaciones y porque el presidente estornudó, lo destituyen. Y entonces todo el esfuerzo se pierde, se deshace. Un esfuerzo para quitar el hambre se acabaría de inmediato. Mire que una gente tratando de conseguir sopa para los hambrientos, se le ocurrió poner una piedra que dijeron que era un meteorito. ¿Cómo llegará la dificultad de tener un plato de sopa? Yo le propuse ahí a mis amigos aquí, a Benedetti, que está por ahí: oiga, ¿y por qué no le compran el pedazo de piedra a la fundación y la traemos aquí? Y desde la piedra echamos el discurso. Un meteorito para calmar el hambre. Lo que toca es meterle un meteorito al gobierno actual y cambiarlo, para poder cambiar el hambre en Colombia. Así le entreguen 100,000 pesos, está destruyendo a su propio hijo, a su propia niñita. Está destruyendo su propia vida y hay que salirlo a contar. Eso no lo podemos contar por las redes, porque esa persona no usa el celular, porque los datos se le acaban y no pueden oír lo que dice Petro. Y eso no lo van a contar ni en RCN ni en otras partes. Y entonces, ¿quién se lo va a contar? Él está ya durmiendo, tomándose una cerveza, no está aquí. Ella no está aquí. Y entonces la única forma de construir ese huracán, ese meteorito del cambio, es yendo allá a la casa y golpear y hablar, y en la tienda del barrio y casa a casa. Ese es un trabajo, generar la pasión popular por el cambio. Si no hay pasión popular por el cambio, si la mujer popular, cabeza de familia, decide no votar porque cree que todos son iguales, si ese joven popular indignado se queda el día de elecciones en su casa porque nihilista él cree que bastaba con protestar en una calle, pero no transformar el poder en la urna. Protestar, pero no transformar. Si eso sucede, no la sociedad colombiana, cuando la sociedad se dé cuenta que tiene 4 años más de hambre y de incumplimiento del gran pacto social de convivencia. Tenemos que lograr la pasión popular por el cambio. No son los banqueros los que me van a elegir. No son los grandes propietarios de tierra del Caribe colombiano los que me van a elegir.
No la clase media alta acostumbrada a los inmensos consumos, los que en su mayoría van a decir, no, Petro tiene razón, es el momento de darle la mano al trabajo. Que el trabajador, el obrero, el joven excluido, la mujer popular se apasione por el cambio y decida cambiar, y cuando le vayan a ofrecer el billete así se lo eche en el bolsillo, tenga en el corazón la inmensa decisión de ser la copropiedad, sentirse constructor y constructora de la historia. ¿Cómo podremos cambiar realmente el país? Y eso necesita pasión, sentimiento, entrega, voluntad. Convencer a la gente que trabaja en Colombia de que esta vez le llegó el turno, de que esta vez son sus días, que estos son los momentos del pueblo de Colombia. Y no para votar por Petro solamente, para sacar las mafias del Congreso. Lo que se necesita es que el Congreso de Colombia esté compuesto por representantes del pueblo negro, del pueblo indígena, del pueblo caribeño, obrero y trabajador, de la mujer popular, que hagan las leyes de Colombia. Hoy las leyes de Colombia las hacen las mafias. Hoy los narcotraficantes se reúnen ahora sí en los clubes con los generales y los senadores y los expresidentes y hacen las leyes de Colombia en su favor. Nosotros lo que queremos es que las leyes de Colombia las haga la gente diversa. Pero para eso hay que votar de otra manera. Para eso hay que cambiar el Congreso de Colombia y cambiar la presidencia de Colombia y cambiar las alcaldías de Colombia por la gente que represente genuinamente al pueblo y no a las mafias. Ese es el cambio simple que hemos propuesto, que es la base de la paz, que es la base de la construcción de una nación. Implica un cambio político a profundidad. Yo no vengo a ponerme blue jeans solamente para aparentar que soy alternativo. A ver si algunos jovencitos y jovencitas votan por mí. No me pongo blue jeans porque toda mi vida ha sido dedicada a una lucha por la transformación de Colombia. Porque cada segundo de estudio, de lectura, de abstracción, si se quiere, porque cada segundo de acción, de pensamiento y palabra y acción en toda la historia mía personal ha sido dedicada a la transformación de Colombia. Yo no estoy aquí para volverme rico. Solo tengo una casa con deuda y un sueldo embargado. No tengo ni carro, ni fincas, ni cuentas en el exterior. Lo que dicen los WhatsApp de que tengo casas en Miami, ni me gusta Miami. No tengo sino el pedazo de tierra donde crié a mis hijos que ya se fueron y ahora me toca venderla porque está desocupada. No tengo haciendas, no tengo dineros, no tengo ahorro, tengo multas, no tengo muertos encima. Los del pacto con Satanás tienen 6.402 jóvenes asesinados por la fuerza pública. Yo no tengo ninguno. En mi alcaldía no usé el SMAT para matar jovencitos. Dialogué con ellos. Construimos una hermosa política de empoderamiento juvenil. Yo no tengo encima la conciencia de que construí pobres,
Saqué 500,000 de personas de la pobreza en 4 años. Yo no tengo en mi cabeza que destruí empresas y puestos de trabajo. En mi gobierno, estadísticamente, según el DANE, tuvimos la tasa de ocupación laboral más alta de la historia de Bogotá. Mientras Duque destruyó 600,000 empresas el año pasado, pequeñas y medianas la mayoría, Bogotá Humana construyó 256,000 legales y 400,000 incluso informales. Duque destruyó la empresa y la quebró. Nosotros la construimos y la empoderamos. ¿Quién es el expropiador? ¿Quién le quitó a 4 millones de campesinos sus tierras? ¿Petro o Uribe? Entonces, ¿quién es el expropiador? ¿Quién asesinó 6.402 jóvenes? ¿El gobierno de Uribe o el gobierno de Petro? ¿Quién ante el conflicto social salió a dialogar de frente con la gente? ¿Y quién envió el SMAT a destruir a la gente? ¿Petro o Duque? Pues hemos demostrado en nuestra propia biografía, en nuestra propia vida, no simplemente en el discurso, que lo que nosotros ansiamos y queremos y hemos luchado por ello es transformar a Colombia en favor de las mayorías, en función de la justicia social. Bueno, viene adelante la tarea. Se abre el túnel, le llamo yo. Viene una época de donde no saldré. No sabré si salgo del túnel. El túnel de las elecciones. Un huracán que lo vuelve a uno una hoja al viento en manos de las multitudes. Esta es la primera multitud convocada a Barranquilla. Aquí empezamos. Como tantas cosas empezaron en Barranquilla. No quiero alrededor mío un rebaño. Yo no hablo de masas. No uniformo a nadie. No quiero que piensen igual ni que piensen como yo pienso. No quiero que se uniformen, ni que se vistan de rojo, ni que se vistan de negro. Quiero que se vistan como se les dé la gana y piensen como se les dé la gana. Porque esa diversidad es la base de nuestra riqueza, de nuestra fuerza. Yo quiero un pueblo libre, ciudadanías libres, dijimos. No quiero un rebaño que va a vender el voto o que uniformada bajo dogmas va a ungir los caudillos del totalitarismo. Nosotros queremos democracia real, libertad real, posibilidad de creación. Pero el ser humano solo crea cuando tiene el estómago lleno y cuando tiene elementos en el cerebro. Martin Luther King decía, el dirigente negro de los Estados Unidos asesinado, decía, hay unas hambres que hay que saciar. Y solo cuando se sacie la última hambre, tendremos humanidad. El hambre del estómago, física, el hambre del cerebro, la educación, y el hambre del espíritu, la cultura. La comida, la educación, la cultura. Saciar las hambres de la humanidad en Colombia, esa es la base de la construcción de una Colombia humana, de un Caribe humano. ¡Viva Barranquilla!
¡Viva el Atlántico! No lo puedo decir. Me llamo Gustavo Petro y quiero... Gracias, muy amables. Gracias, Barranquilla. Gracias. Gracias, gracias. Gracias. Gracias, gracias. 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 Bueno, aquí llega al final, cuidado ahí. Gracias. Sí. A ver, Barranquilla. Se vive, se siente. Gracias. Se vive, se siente. Maduro, se vive, se siente. Se vive, se siente. Maduro, se vive, se siente. Petro, presidente, se vive, se siente. 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 Así se despide. Gracias. El doctor Gustavo Petro en esta noche. Vale. Sí. Aquí en la Plaza Gracias. de la Paz y para toda Barranquilla. Colombia demostró que sí se puede, que hay un cambio y que vamos por él. Aquí está el doctor Gustavo Petro. Se vive, se siente. Se vive, se siente. Se vive, se siente. Se vive, se siente. Así se despide Barranquilla, buenas noches. Mañana recuerden también que a las 3 de la tarde es la apertura de la Casa Política del doctor Gustavo Petro. Los esperamos a las 3 de la tarde, carrera 58 con 6873. Se vive, se siente, Petro presidente, vayan con Dios. Desde las 9 de la mañana también pueden asistir a la Casa Política. Carrera 58, número 6873. El pacto histórico, ahí estarán todos los chicos del pacto Juventud Humana. Estará presente. Barranquilla, buenas noches. Colombia, buenas noches. Llegó el momento. Aquí está.